Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar viendo los principios básicos para la vida cristiana. Vamos a ver la segunda parte del tema que estuvimos considerando la semana pasada. En el estudio anterior estuvimos considerando el hecho de que es de suma importancia para cada uno de nosotros el entender que hemos podido aceptar a nuestro Señor y Dios, a quien le hemos entregado nuestra vida. Hemos venido entonces a ser mayordomos de sus riquezas. Hemos venido a ser mayordomos de sus cualidades, de su grandeza. El apóstol Pedro de alguna manera pues nos ayudaba a entender cuando él decía: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pedro está mostrando lo que es el Señor, lo que ahora nosotros somos al acercarnos, pero también dice: fuimos llamados con un propósito, para que anunciéis las virtudes. En pocas palabras nos está diciendo: tú eres mayordomo y eres responsable de mostrar esa grandeza, de anunciar. Aún el apóstol Pedro nos ayuda precisamente a entender esta parte. Cuando también el apóstol Pablo mencionaba, y él decía en esta parte de 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos usar bien todo lo que tenemos a nuestro alcance, porque somos trabajadores, somos obreros, somos servidores, como queramos llamarle. Pero a fin de cuentas, delante de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad. El apóstol Pablo continúa cuando dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 49, siendo nosotros ese mayordomo de sus riquezas, de sus cualidades, de su grandeza, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De la misma manera hemos sido revestidos, de alguna manera, pues andando en el mundo, nosotros teníamos ese reflejo, mostrando pues las cosas del mundo. Pero ahora que hemos sido aceptados, ahora que hemos venido a la luz, ahora que nosotros hemos aceptado esa gracia, dice el apóstol Pablo, ahora nosotros tenemos como responsabilidad mostrar la imagen de lo celestial. Por eso el apóstol Pablo insta a Timoteo a ser un buen mayordomo. Por eso su recomendación es que pueda presentarse delante de Dios calificado, sin ningún reproche, que pueda estar de pie delante de su Señor sin tener que bajar la cabeza de vergüenza porque no hizo lo que tenía que hacer como alguien responsable. Vamos a ver la segunda parte de este principio básico. Debemos servir a Dios con nuestros bienes, porque ese es el camino de la prosperidad. Cuando hablamos de mayordomía, muchas de las veces nosotros sentimos que estamos haciendo bien las cosas, que estamos obedeciendo, que estamos acatando las órdenes de nuestro Señor. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que es nuestro juicio o es nuestro parecer, pero no lo es todo, aunque a veces así sentimos que yo considero que estoy haciendo bien y como que ahí nos quedamos. Pero necesitamos pensar, ¿realmente estamos haciendo bien las cosas delante de la presencia de nuestro Dios? Porque al final es para Él, para quien trabajamos. Necesitamos estar seguros que estamos haciendo bien las cosas.
Necesitamos que nuestra mayordomía sea aceptada, no delante de las personas, sino delante de aquel a quien vamos a rendir cuentas al final. Por eso vamos a ver cinco cualidades del mayordomo, 5 cualidades de un buen mayordomo. La primera de ellas es ser fiel. Decía el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Y fíjese bien cómo establece el apóstol Pablo la importancia, porque él dice, ahora bien, se requiere. Entonces, es algo importante, de suma importancia, que los administradores, que los mayordomos, que cada uno de nosotros somos, dice el apóstol Pablo, sea encontrado, sea hallado fiel. Cada uno de nosotros tenemos la confianza del dueño, de nuestro Señor. Así es que teniendo esa confianza, pues de alguna manera nosotros tenemos que corresponder a ello. Podría decirse que la fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo en relación con su amo. La fidelidad depende de una obediencia constante a lo que nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios dispone o nos ha dicho que hagamos. La obediencia a los mandamientos de la Escritura, la consagración para andar en luz y permanecer en la verdad, permitiendo así que su palabra more en nosotros, son las cualidades de un mayordomo fiel. Por eso necesitamos entender que no nada más es decir, bueno, ya vine a Cristo, no, sino que tiene cualidades que nos ayudan a nosotros a ser fieles. La obediencia, la consagración, el permanecer en Cristo, el obedecer su palabra, son cualidades de un mayordomo fiel. Y eso nos va a ayudar o nos va a permitir no ministrar o no hacer las cosas basándonos en lo que yo creo, o en lo que a mí me gusta, o en los caprichos, sino en el amor, la fidelidad y la obediencia a nuestro Dios. Eso es lo que va a ayudar a que nosotros podamos ser mayordomos fieles. También un mayordomo, número 2, es digno, dice de confianza. Y es algo que necesitamos entender porque cuando uno se pregunta o viendo precisamente lo que preguntaba el salmista, cuando él decía en el Salmo 8, cuando veo los cielos, haciendo un análisis, y luego ve al hombre y entonces pues no, como que no concuerda. No entiende cómo es que el gran Dios, el creador, pueda depositar su confianza en nosotros para hacer esta labor, para ser representantes, para ser portadores, para ser reflejo de lo que Dios es. Entonces, como que no entiende y ese es el privilegio que nosotros tenemos. Por eso el mayordomo debe de ser o debe demostrar esa confianza para que Dios, para con Dios. Decía, o podemos ver ahí en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, mostrando precisamente la integridad correcta de un mayordomo en relación con las personas. Una de las virtudes más importantes es precisamente la integridad.
como buenos mayordomos, nuestra reputación, nuestro carácter, la confianza que puedan tener los demás, nuestra integridad, deben estar por encima de cualquier interés personal o deseo que nosotros podamos tener, entendiendo para quién estamos trabajando, a quién estamos sirviendo. Por eso ahí en Mateo capítulo 5, verso 16, el Señor decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, aquí es donde ya el Señor pues sí nos compromete para que podamos nosotros actuar de tal manera o mostrarnos de tal manera como el Señor ha confiado en nosotros, así trabajar, así mostrarnos. Buenas obras, dice. Y entonces la gente, viendo esas buenas obras, la forma correcta de cómo estamos nosotros conduciéndonos, entonces eso hace que la gente glorifique a Dios. El tercero, un buen mayordomo es sabio. Porque así como Dios nos ha dado esa responsabilidad de ser buenos administradores, también es algo importante para nosotros porque no nos deja solos. Si nos falta la capacidad de poder discernir entre cómo hacer, qué hacer, entonces por eso precisamente Santiago decía, ahí cuando escribe en el primer capítulo, en el verso 5, Santiago capítulo 1, verso 5, él decía: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice: da a todos abundantemente y sin reproches, y sin reproche, y le será dada. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Dios sabe cuándo malgastamos sus posesiones o cuándo las usamos para su gloria. Por eso debemos ser honestos y ver si necesitamos una ayudadita. Para eso está el Espíritu en nosotros o con nosotros, para ayudarnos en todo momento. Tan solo tal vez para darnos una idea, o tal vez para llevarnos de la mano, o tal vez para levantarnos, no sabemos. Pero el hecho es que la Escritura nos muestra en cuanto a la labor del Espíritu Santo en nosotros. Fíjese bien cómo el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 26, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 26, y de alguna manera dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Entendiendo de que a veces no sabemos cómo hacer. No entendemos tal vez todo. Así es que dice el apóstol Pablo, pues el Espíritu Santo para eso está allí, para ayudarnos en nuestras debilidades. No sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, no sabes qué decir. Ahí está el Espíritu Santo, pero también pues tenemos que ir a Él. Pues ¿qué hemos de pedir? Dice, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es por eso que necesitamos confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Y es interesante todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos va a ayudar a invertir bien lo que Dios ha depositado en nuestras manos, para que tengamos pues un mejor resultado. Y todo para su honra y su gloria. Necesitamos sabiduría para poder administrar de forma correcta lo que Dios ha dispuesto en nuestras manos. Y por eso me gusta mucho la vida de José, el cómo hace las cosas, el cómo él pudo confiar en que era un buen administrador. Llega a la casa de Potifar, y al ver que organizaba de tal manera bien, pues Potifar le dejó a cargo todo. Lo meten a la cárcel y de igual manera, él hace la administración de forma correcta. Dice que de tal manera
que el carcelero, el encargado, no tenía que estar viendo. ¿Por qué? Porque José se encargaba de ello. Llega hasta con Faraón y de igual manera Faraón le deja todo el gobierno de Egipto en sus manos. ¿Por qué? Porque era un buen administrador, sabio. Y es parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer. Número 4, un buen mayordomo es fructífero. La medida de un buen mayordomo, o en donde podríamos darnos una idea de nuestro avance, de nuestro crecimiento, de nuestro alcance, es a través del fruto que nosotros podemos llevar a nuestro Dios. Tan solo recordemos la parábola de los talentos. A uno le dio 5, 2 y 1. El que ganó 5, dice, ganó sobre esos otros 5. Le dio 2, sobre esos 2 ganó otro. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros se nos ha dado algo a cada uno. Entonces, necesitamos, y es importante que veamos. Por eso un buen mayordomo o un mayordomo fiel va a escudriñar sus oportunidades que vengan a su vida para poder invertir lo que Dios ha dispuesto en nuestras manos, de tal manera que haya resultados. Nuestro Señor confía en que haremos buen trabajo con los recursos que Él ha dispuesto. Por eso el Señor le decía a sus discípulos ahí en Juan capítulo 15, verso 16, el Señor les decía, ustedes no me eligieron a mí. Yo, dice, yo los elegí a vosotros. Por eso les dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto, dice, permanezca. Para que todo lo que ustedes puedan pedir al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero necesitamos trabajar para recibir. Necesitamos hacer que ese talento, ese don, esa habilidad sea fructífero o lleve fruto a nuestro Dios. Que Él esté contento con nuestra buena administración, de tal manera que cuando nosotros vayamos al Padre, pues Él esté contento con nosotros. Y dice el Señor, y si pidieres algo al Padre, Él os lo dé. Recordando que todo árbol que no da buen fruto o no da fruto, pues simplemente es cortado. Y número 5, un buen mayordomo es piadoso. Un buen mayordomo también se preocupa en vivir una vida piadosa. La santidad es el más elevado y glorioso atributo de Dios. La piedad personal comienza con nuestro nacimiento dentro de la familia de Dios. Por eso tenemos que entender que el mayordomo no solo administra los bienes, también representa a su amo. También es la cara de su Señor ante los demás. Decía el apóstol Pablo, ahí le decía a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, verso 8, entendiéndolo, el apóstol Pablo lo comparte con nosotros y él exhorta a los cristianos a buscar y ver por los demás. Él decía, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así es que esto nos va ayudando a nosotros a entender nuestra mayordomía. Ya podremos darnos una idea de cómo, en base a esto, ustedes ya pueden evaluar su mayordomía. Claro, al final Dios pues es el que nos va a pedir cuentas, pero ustedes, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ver cómo se está llevando a cabo, qué tanto está creciendo nuestra mayordomía, dónde estamos faltos, dónde vamos bien,
¿Dónde necesito poner más empeño, más cuidado, más atención? ¿O dónde pues la llevo bien? A veces es fácil decir o opinar acerca de nuestra mayordomía. Y sé que cada uno de nosotros, pues de alguna manera, nos gusta pensar que estamos haciendo bien las cosas. Pero al final de cuentas, estamos nosotros buscando o nuestro fin o la meta que estamos buscando al final es escuchar precisamente estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Pero también está la otra parte, en donde también podemos escuchar palabras que tal vez no queremos ni deseamos escuchar, pero de todas maneras se van a decir: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Así es que, ¿qué palabras queremos escuchar? Por eso nosotros somos responsables de nuestra mayordomía. El Señor confía en nosotros y nos da ese voto de confianza. Así es que no desaprovechemos esa oportunidad. Para ser un buen administrador tenemos que ordenar nuestra propia vida. Todo nuestro estilo de vida debe reflejar el hecho de que somos responsables al manejar los recursos que Él ha puesto. Así es que todo buen administrador, necesitamos considerar esto, todo buen administrador o todo cristiano es un buen administrador primero de su propia vida, entendiendo de que no es mía. Aun cuando la vida, nosotros sabemos, es valiosa, porque no es de nosotros, sino que Dios mismo, podemos ver ahí en Génesis 2:7, Él dio al hombre ese soplo de vida. Dice ahí en Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, Él es el dador de la vida. Nosotros no somos quienes para adueñárnosla y decir, pues, es mía. Y yo decido cuándo vivir o cuándo morir, porque eso le pertenece a Dios. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 14, verso 8, pues si vivimos, dice el apóstol, para Él, para nuestro Señor, dice, vivimos. Si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. O sea, no hay más. A veces somos tan egoístas pensando de que es mi vida. No, es la vida del Señor que me está prestando a mí. Por eso una vida cristiana significa esa entrega de nosotros mismos, y el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es una entrega. Así es que una vez que nosotros entregamos lo que somos, lo que tenemos, a quien todo le pertenece, de todos modos, Él lo acepta. Y todavía nos lo vuelve a entregar, haciéndonos mayordomos y cuidadores de todo lo que poseemos. Por eso somos responsables de la vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues yo no soy
Yo no soy el dueño, es Dios. Todo cristiano es un buen administrador o debe de ser un buen administrador de los talentos que Dios le ha dado. Porque Él nos ha dado talentos, habilidades para ser usados. Y Dios espera que su pueblo los use de la mejor manera para llevar la honra y la gloria a su Señor. No hacer mal uso de ello. Porque entonces ya caemos en esa categoría de mal mayordomo. Los talentos, habilidades, virtudes, capacidades deben de ser usadas con el propósito de darle gloria a Dios. Y si no, entonces Dios nos lo va a ir quitando. Téngalo por seguro. Es interesante cómo Dios nos va llevando de la mano y nos va mostrando lo que tenemos que tenemos que hacer. Cuando lo que nosotros somos o tenemos no honra a Dios, téngalo por seguro que Dios nos lo va a quitar. Y eso lo puedo decir con toda veracidad. Porque en algún momento pues yo he compartido cuál había sido o cuál era mi sueño en algún momento. Y yo quería ser un buen ingeniero en sistemas computacionales. Y yo ya me estaba preparando. Desde la secundaria yo ya me estaba preparando para ser un buen ingeniero en sistemas. No llegué. ¿Por qué? Porque aún mi pensamiento siempre fue la secundaria y luego la prepa me metí en sistemas y luego yo ya iba a ir a la universidad y apliqué en 3 diferentes universidades y en ninguna quedé. Dios tenía otros planes para mí. Y Dios es bueno con nosotros cuando aceptamos lo que Dios pone en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí en el primer capítulo, en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 13, el 14, perdón, primera Timoteo capítulo 4, verso 14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides, porque como seres humanos lo podemos hacer. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Si se fijan, no le está diciendo, no es algo que sea tuyo o propio, sino que te fue dado. Pero aún así le dice, no lo descuides. Que te fue dado, dice, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Por eso la recomendación del apóstol Pablo en el verso 15, ocúpate, ¿sí? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Entonces, como podemos ver como seres humanos, nadie está exento de ser un mal mayordomo, porque sí nos podemos desviar, pero por eso el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo y le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Otra vez, siendo nosotros el reflejo de lo que Dios es, entonces es importante que entendamos que la gente nos está viendo. Y si nosotros somos malos mayordomos, entonces no hay gloria para nuestro Dios. Nosotros somos buenos mayordomos mostrando lo que Dios es, entonces hay gloria para nuestro Señor. No hay más. Necesitamos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Necesitamos entender que el tiempo
corre y no regresa. Avanza y no va hacia atrás. Y aunque pensemos que tal vez yo tengo toda una vida por delante, porque tengo 40 y tantos años, o todavía tengo fuerza para poder jugar, para poder hacer, para poder ir acá, para poder decidir, que al cabo la Escritura dice pues que la vida está determinada 70 o los más robustos 80, entonces 40 pues voy a la mitad, ¿no? Y a veces nosotros hacemos desidia. A veces pensamos que pues todavía me falta, ¿no? Todavía hay. Y a veces vemos a unos hermanos 80 y decimos, yo quiero llegar a esa edad y estar como usted, hermano. Y mejor veamos nuestra propia vida y qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me presta. ¿Por qué? Porque no sé si voy a llegar a esa edad. Por eso decía el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, verso 16. El apóstol Pablo por eso les dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque no estamos en la presencia de Dios todavía. Porque estamos en un mundo donde el mundo rige, donde hay estándares, donde hay una forma de vida que si nosotros no organizamos nuestro tiempo, nuestros talentos, ténganlo por seguro que el mundo nos va a absorber. Por eso decía el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que este tiempo que nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita estamos estudiando, pero es responsabilidad de nosotros que esto, ahora sí, súmele, tenga fruto. Porque si nosotros no aprovechamos este tiempo que estamos aquí y no rinde fruto, entonces no sirve de nada. Imagínese, al menos uno que estuvo 4 años en el colegio. Estuvimos estudiando y examen tras examen, estudio, y ve para acá, ve para allá, y ve a esta iglesia y necesitan a alguien que ayude acá y allá, y 4 años que nosotros dedicamos, y al final no nos dedicamos al ministerio. Y lo hemos visto, hermanos que no están en el ministerio y que salen y gradúan. Hay un hermano que todavía, y él hizo una licenciatura y no está en el ministerio. Hace poco supe que está empezando otra vez, pero ¿cuánto tiempo se pierde? En verdad, yo no me hallaría no estando en el ministerio. Para mí sería muy difícil. ¿Por qué? Porque uno piensa, 4 años lo dedicaste, para que no te dediques a esto, pues entonces perdiste el tiempo. 4 años perdiste de tu vida. Por eso el apóstol Pablo nos muestra y nos dice, tienes que aprovecharlo, porque no puedes echar el tiempo atrás. A veces Danny me pregunta, papá, ¿y si hubiera una máquina para regresar el tiempo? ¡Qué padre! Qué genial sería tener una máquina donde yo pueda regresar el tiempo y tal vez arreglar todas las cosas que yo hice mal. Pero no se puede. Así es que pensando en esto, cada cosa que nosotros tengamos por hacer, entonces dice el apóstol Pablo, ahí en la carta que les escribe a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, decía el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, él dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces ya está estableciendo, ¿no? Que todo lo que tú vas a hacer, todo, no deja o excluye nada. No nos está diciendo, bueno, ¿vas a hacer alguna cosa en la iglesia?
hazlo para el Señor. ¿Vas a hacer algo allá afuera en el mundo? Pues, no te preocupes, hazlo como el mundo lo hace. No, el apóstol Pablo dice, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque sabemos que la recompensa o que al final que nos va a premiar por nuestras acciones es el Señor. Por eso dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, pues tú sirves. Es muy interesante el pensamiento que nos deja precisamente nuestro Señor, estando aquí en la tierra, porque Él entendía perfectamente su misión, la labor que Él tenía por delante. Y cuando, a los 12 años, cuando va al templo y se les pierde a sus padres, y que después lo encuentran ahí en el templo haciendo preguntas y escuchando. Sí, obviamente José y María pues angustiados porque lo habían perdido. Pero ¿cuál es la respuesta del joven Jesús? Ahí en Lucas capítulo 2, verso 49. Por eso Él les contesta, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios, en los asuntos de mi Padre me era necesario estar? ¿Verdaderamente nosotros pensamos de esa manera? O sea, cada paso que damos, cada actitud que nosotros tenemos, cada plan, proyecto, pensamos de esa manera. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso es importante que nosotros veamos que somos administradores de lo que llega a nuestra vida. Somos administradores también, o debemos ser, de las riquezas que tenemos, que Dios ha dispuesto en nuestras manos. Porque entendiendo, sí, es algo material, pero son recursos que nosotros tenemos para poder hacer una u otra obra en la vida. Las riquezas sí son las cosas tal vez materiales que nosotros tenemos o poseemos para poder. Son herramientas que nos han sido dadas, pero hay que tener muchísimo cuidado pensando en que esos recursos, esas riquezas son eternas. Por eso es importante el considerar que aun cuando nosotros somos administradores y llegan a nosotros la riqueza, otra vez no es nuestra. Dios está proveyendo de lo necesario para que podamos trabajar, para que podamos hacer. Pero necesitamos entender acerca de la naturaleza de las riquezas y que no son eternas. Son efímeras, son fugaces. Que ahorita lo puedes tener y en un ratito se te puede ir. Pero lamentablemente a veces depositamos tanto nuestra confianza en las riquezas que lo hacemos como que lo es todo. Depositamos tanto nuestra confianza a veces en las riquezas, en la posesión material que tenemos, que nos olvidamos que no son eternas, que solamente son recursos que nosotros tenemos o que Dios ha dispuesto en nuestras vidas para que podamos actuar, para que podamos administrar, para que podamos llevar fruto.
¿sí? Tan solo veamos lo que dice el escritor a los Proverbios en el capítulo 23, versos 4 y 5. Decía el escritor, pensando precisamente como seres humanos, él decía, no te afanes por hacerte rico. ¿Por qué? Porque sí suele pasarnos. Aun cuando sabemos que somos hijos del Creador, de aquel que es dueño de todo, pero a veces nosotros depositamos toda nuestra esperanza, nuestra confianza en las riquezas, en lo que poseemos materialmente hablando. Y entonces por eso el escritor dice, no. Por eso dice, sé prudente, sé sabio y desiste de esa idea. Y entonces hace una pregunta de conciencia. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Los recursos que nosotros tenemos son importantes, sí, porque nos ayudan. Somos materia y necesitamos materia. Pero depende de nuestra mentalidad el que eso sea fructífero para nosotros o no. Por eso también debemos de ser buenos administradores de las riquezas que nos llegan, entendiendo que esas riquezas que nosotros poseemos tienen un propósito y tienen un fin. Y que nuestra meta es escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La escritura es clara cuando decía o escribía ahí el escritor a los Proverbios, capítulo 27, verso 24, porque las riquezas, dice, no duran para siempre. Aunque a veces como que sí quisiéramos, ¿no? Que el dinero no se acabe, que siempre esté ahí, pero dice, las riquezas no duran para siempre. Y luego hace la pregunta, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Obviamente la respuesta es no. De nosotros dependerá el hecho de que podamos tener una buena administración de las riquezas o bienes que Dios nos ha regalado o nos da para que podamos ser buenos administradores, mostrando su gloria con lo que podemos poseer. Pero cuando nosotros nos afanamos por ello, entonces ya perdemos toda visión, todo objetivo. Por eso es importante que nosotros veamos que la riqueza es necesaria, sí, pero cuando nosotros ponemos la mira en ella, porque es nuestra vida, entonces ya perdimos enfoque, ya perdimos la visión, ya perdimos nuestra meta. Por eso, de alguna manera, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y él escribe, pero gran ganancia es la piedad, acompañada, dice, de contentamiento. Porque ciertamente, dice, no hemos nosotros traído a este mundo nada. Y sin duda, nada podremos sacar, hablando de lo material. Así que teniendo sustento y abrigo, decía el apóstol Pablo, estemos contentos con esto. Lo necesario para que podamos subsistir, para que podamos nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso pone la otra parte o la contraparte, porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación, o sea, ya perdieron el enfoque, ya perdieron la visión, la meta.
Caen en tentación, dice, y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, decía, de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo por eso le decía a Timoteo, ten cuidado, nadie está exento de amar más las riquezas que su propósito, que su fin, que su mayordomía. Primera de Timoteo capítulo 6, versos del 6 al 10. Y más adelante también en este capítulo les decía el apóstol Pablo, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, que no pongan, dice, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que dice, pongan su mira en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Se fija la comparación, 1 Timoteo dice 6, los versos 17 al 19. Se fija la comparación que hace el apóstol Pablo. Cuando nosotros nos aferramos a los bienes, nos olvidamos de todas estas características, generoso, dadivoso, mostrando lo que Dios es. Por eso les digo, perdemos todo enfoque, todo propósito. Y es muy fácil que la riqueza nuble nuestra vista, nuestro propósito. Por eso debemos de tener cuidado y ser buenos administradores de la riqueza que Dios nos da con el objetivo de que lo honremos a Él, de que seamos buenos mayordomos. Por eso la mayordomía trae bendición a nuestras vidas. Dentro de la mayordomía que Dios nos regala o nos permite, hay bendición. En lo personal, como individuos, nosotros podemos ver la escritura. Ahí en Lucas capítulo 12, verso 13 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aunque para mucha gente el nivel socioeconómico lo es todo, para un buen mayordomo, para un administrador de los bienes de Dios, la riqueza no lo es todo. Es tan solo una herramienta que tenemos para engrandecer a nuestro Señor, aquel que nos ha tomado por siervos. Decía también ahí en Mateo capítulo 25, verso 40, cuando el Señor muestra la comparación, cuando hace separación, cuando unos a su izquierda, otros a su derecha, y a los de su derecha les dice, venid benditos de mi Padre, entren, porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, enfermo, y me visitaron, estuvieron conmigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Pues nunca te vimos. Y el Señor por eso les dice en el verso 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, dice, a mí me lo hiciste. La bendición que nosotros tenemos al ser buenos mayordomos acarrea estas palabras del Señor, o tienen como fin estas palabras del Señor. También la bendición de la mayordomía viene para nuestros semejantes, aquellas personas que nos rodean, aquellas personas que están cerca de nosotros. Decía el apóstol Pablo ahí a Timoteo,
en el capítulo 6, versos 18 y 19. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y algo bien interesante es lo que hace el apóstol Pedro, por ejemplo. Ya el Señor se había ido y entonces ellos van a la oración, era la costumbre. Y entonces llegando al templo dice que vieron a una persona que estaba pidiendo dinero, no podía caminar. Y el Señor estaba esperando, o la persona que estaba ahí esperando, extendiendo la mano, esperaba que les diera dinero. Pero entonces el apóstol Pedro por eso les dice, pues no tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, pero lo que tengo te voy a dar. Eso es un buen administrador. A veces nos quejamos, es que pues no tengo, hermano, ¿cómo le hago? Y a veces están los hermanos con necesidad y nos cerramos, ¿no? Porque tienen necesidad pensando en dinero, no tengo dinero, no puedo ayudar. Y nos perdemos de la bendición. Por eso el apóstol Pedro nos ayuda a entender y él dice, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y por eso dice en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se levantó. Por eso es impresionante cómo la iglesia del primer siglo creció tan rápido. Leíamos ahí en la escritura que cada persona que tenía de más lo compartía y nadie decía tener más que el otro, sino que todos estaban iguales, porque eran buenos administradores de lo que tenían y podían tener comunión unos con otros, porque tenían en su mente y en su corazón quién los había rescatado. Por eso es importante que entendamos que la mayordomía en nuestras vidas nos ayuda a desempeñarnos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Y que tenemos que poner atención en lo que tenemos que hacer para que entonces el nombre de nuestro Señor sea el que sea glorificado a través de las buenas acciones que nosotros tengamos, porque para eso fuimos llamados, para ser buenos administradores y que el nombre de Dios sea glorificado. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar.